El tema de hoy es el orden de magnitud. Ok, el orden de magnitud, ¿qué es? ¿De dónde sale? ¿Para qué se lo emplea? Pues el orden de magnitud me sirve para saber qué tan cerca está un número de ciertas unidades de 10. Es decir, qué tan cerca un número está del millón, qué tan cerca está del 100, qué tan cerca está del uno. Eso me sirve el orden de magnitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer, chicos, para el orden de magnitud? Yo, para emplear el orden de magnitud, lo primero, debo expresar el número, haga lo que yo haga, siempre debo expresar el número en notación científica. Esto es lo primero de todo. Tengo que expresar este número en la notación científica, es decir, un número de la forma a.bc por 10 elevado a la n. Eso es lo primero que yo tengo que hacer para el orden de magnitud, ¿ya? Ahora, ¿qué sería pues lo siguiente que nosotros tenemos que hacer? ¿Ya? Ese es, digamos, el primer paso en el cual uno tiene que emplear pues para estimar el orden de magnitud, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el segundo paso y de dónde salen los siguientes pasos? ¿Se acuerdan que yo les dije que el orden de magnitud sale para yo saber qué tan cerca está un número de estar del 100 o del 1000, ¿verdad? Porque ¿qué le sigue al 100? El 1000, ¿verdad? Y del 1000, ¿qué le sigue? Pues el 10.000, etc, etc, etc. Entonces, ¿qué tal si yo me ubico entre el 1, ¿verdad? Este es un número 1, ¿verdad? Y este el 10, ¿ya? ¿Qué tal si yo me ubico entre el 1 y el 10? Y yo quiero saber qué tan cerca está este número entre el 1 y el 10. ¿Qué tengo que pasar? O bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si se dan cuenta, este 1 es realmente lo mismo que yo escribir 1 por 10 elevado a la 0, ¿verdad? Y este 10 yo también lo puedo escribir, de hecho voy a escribir aquí, es lo mismo que escribir 1 por 10 a la 1, ¿cierto? Este 1 de acá que borré es lo mismo que 1 por 10 a la 0, ¿cierto? Un 10 elevado a la 0, ¿qué es? Cualquier número elevado a la 0, ¿qué nos daba, chicos? 1, ¿verdad? Entonces, 1 por 1 es 1, entonces estoy en lo correcto, ¿verdad? Ahora, si yo me quiero ubicar justamente en la mitad de estas potencias, es decir, entre el 1 por 10 a la 0 y entre el 1 por 10 a la 1, ¿en dónde me tengo que ubicar, chicos? Me tengo que ubicar pues en el promedio de 1 y 0, ¿verdad? Es decir, 1 más 0 entre 2. O lo mismo que decir un medio, ¿cierto, chicos? En el 1 por 10 a la 2, ¿verdad? Ahora, como yo estoy multiplicando por un 1, esto es lo mismo que yo escribir 10 a la 1 medio. Y por propiedad de exponentes, otra vez las famosas propiedades de exponentes, si yo tengo un número a elevado a la 1 entre m, esto es lo mismo que la raíz de ese número a la m. Entonces aquí que me doy cuenta, que este 10 a la 1 medio, el 2 está en la fracción, ¿verdad? Entonces, este 10 a la 1 medio realmente es la raíz de 10. Y ahora aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí se percataron que todo lo que vaya y sea mayor o igual que la raíz de 10, ¿verdad? Si el número a.bc al cual yo voy a comparar es mayor o igual que la raíz de 10, ¿qué se planteó? Pues se planteó que el orden de magnitud va a tener que ser, va a tener que ser 10, ahora, elevado al, abro paréntesis, n más 1. Ahora, ¿de dónde sale este 10 a la n más 1? Pues si se dan cuenta, lo que yo hago es comparar el número a.bc con la raíz de 10. Ahora, el orden de magnitud,
¿Qué es? Pues es la potencia de 10, ¿verdad? El orden de magnitud es la potencia de 10 de la medición, pero dependiendo de las reglas yo voy a tener que afectarlo. Entonces, el orden de magnitud tras eso es la potencia de 10, 10 a la n, ¿verdad? ¿Cierto? Y se lo tiene que medir en las unidades. Se expresa en las unidades de la medición. Ojo con eso. En las unidades de la medición. ¿Ok? Ojo con esta parte de aquí, ¿cierto? Se tiene que expresar con las unidades de la medición. Y dependiendo el caso, ahí sí es que viene. Si el número a.bc es mayor que la raíz de 10, el orden de magnitud aumenta entre paréntesis una unidad. Ya van a ver por qué aumenta de esa forma. Y en cambio, si es menor que la raíz de 10, es decir, si a.bc es menor que la raíz de 10, ya, si es menor que la raíz de 10, en cambio aquí el orden de magnitud va a mantenerse. Ahora no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo orden de magnitud, es decir, 10 a la n más 0. Y mantenemos las unidades. Y eso es todo lo que uno hace en el orden de magnitud, chicos. ¿Alguna pregunta con el orden de magnitud? Ahora, vamos con dos ejemplos. Bueno, aquí hay un pequeño corte en la grabación porque tengo que hacer un pequeño pero y pedir disculpas por un error que cometí. Pero bueno, antes de empezar con los ejemplos, vamos a recordar lo que viene en esta parte del video, que de raíz de 10 lo podemos aproximar como 3.16. ¿Ok? Eso. Ahora sí, vamos con el ejemplo. El ejemplo que habíamos planteado esa vez, si no me equivoco, era 4.23 por 10 a la menos 2 metros, ¿cierto? Si no me equivoco, este es el ejemplo que habíamos planteado, ¿verdad? 4.23 por 10 a la menos 2 y aquí sería centímetros, si no me equivoco. Ajá, centímetros. Y aquí a mí me preguntan sobre cuál es el orden de magnitud, ¿verdad? Eso es lo que me están preguntando. Que yo calcule, bueno, estime cuál sería, pues, el famoso orden de magnitud. Muy bien, entonces recordemos, en notación científica, esta parte de acá me representa el número a.bc, ¿cierto? Ahora sí, como nosotros conocemos el número a.bc, nos tenemos que preguntar dos cosas. Si este número a.bc, ¿verdad? Me pregunto qué cosa, si es menor que la raíz de 10, o también me puedo preguntar si es mayor o igual, ojo con eso, que la raíz de 10. Entonces, aquí es fácil observar que 4.23 es menor que 3.16, ¿cierto? Entonces, solo nos queda la siguiente parte, que es mayor o igual que la raíz de 10. Entonces, esto significa que sí cambia el orden de magnitud, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestro orden de magnitud? Pues acordemos, y aquí viene la parte que tengo que corregir, que aquí el orden de magnitud, sin importar si es positivo o negativo, siempre va a ser 10 a la n más 1, y en este caso, 10 a la n más 1, y en sus respectivas unidades, ¿verdad? Que en este caso sería centímetros. Entonces, el n representa el exponente, entonces sería 10 a la menos dos más 1 centímetros, ¿verdad? Entonces, nuestro orden de magnitud va a tener que ser igual a 10 a la menos 1 centímetros, ¿verdad? 10 a la menos 1 centímetros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos con el siguiente ejemplo.
el siguiente ejemplo que nosotros planteamos es 2,4 por 10 a la 4 metros, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo aquí. Sería 2,4 por 10 a la 4 metros, ¿cierto? Esto es lo que nos planteamos y esto cómo nos tendría que quedar. Pues como ya está en notación científica, lo que me estoy preguntando aquí es estimar su orden de magnitud. Entonces, aquí de manera directa, otra vez yo, ¿qué me puedo preguntar? ¿Y qué me doy cuenta de manera rápida? Pues aquí de manera rápida yo me doy cuenta que el número A.BC es obviamente menor que la raíz de 10, ¿verdad? 2,4 es menor que la raíz de 10. Entonces, nuestro orden de magnitud lo podemos estimar de manera rápida, ¿cierto? Pues aquí no nos olvidemos, esto lo ponemos abajo, que aquí pues el número A.BC, que es 2,4, ¿verdad? Aquí lo escribimos, 2,4 es A.BC. Damos cuenta que es menor que 3,16. Entonces, cuando pasa este tipo de casos, es decir, que es menor que la raíz de 10, ¿qué va a pasar con el orden de magnitud? No cambia, ¿cierto? Entonces, nuestro orden de magnitud, ¿cierto? ¿Qué va a tener que ser? Pues va a tener que ser, el orden de magnitud va a tener que ser 10 a la n más 0 y en este caso en metros, ¿verdad? Entonces, nuestro orden de magnitud simplemente sería 10 a la cuarta metros, ¿verdad? Y ese sería pues el orden de magnitud. Y ahí terminaríamos con los ejemplos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, regresamos con el video. Al orden de magnitud. Y aquí en teoría ya tenemos todos los temas del pre, ya lo hemos terminado en teoría. Miren, hicimos conversiones, análisis dimensional, las operaciones con cifras significativas, sus respectivas reglas. Ya hablamos acerca del orden de magnitud. Déjenme, les pongo los temas, por si acaso, si alguien no tenía los temas, no los conocía. Denme un ratito, ya los pongo aquí en pantalla. Voy a usar los de otro pre, que son los mismos exactamente, pero tienen otras fechas, entonces vamos a tomar eso en cuenta. Entonces, hasta aquí con las clases que llevamos. Vamos a poner con check, ya abrimos naturaleza física, estándares unidades, sistema, notación, conversión, ya hablamos de esto, análisis dimensional, incertidumbre, cifras significativas, operaciones, reglas para rondear y estimaciones de orden de magnitud. Hasta aquí nosotros damos por terminado la primera unidad de física. Hasta aquí ya terminamos nuestra primera unidad de física, ¿verdad? ¿Y por qué hice esto? Para ahora sí nosotros ir con lo más importante para aprender esto. ¿Qué es? Pues justamente aprender, bueno, vamos a hacer ejercicios. Ejercicios donde vamos a usar todo esto, porque déjenme ver la primera prueba de salida que ustedes van a tener, según Sokayan a Brian. Justamente la primera prueba de salida, si no me equivoco, por aquí tengo el cronograma, también me lo enviaron hace un día. Vamos a ver, la primera prueba de salida es, déjenme ver cuándo. Ya, la primera prueba de salida es este 22 de mayo. Es decir, ya el siguiente miércoles es la prueba de salida. Y es acerca de la unidad. Entonces, justamente por eso es que vamos ya a prepararlos para esa primera lección que van a tener. ¿Ok? Vamos a prepararlos para esa primera lección. Justamente por eso ya terminamos toda esta primera unidad. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que hemos hablado? ¿Con los temas? Muy bien. Ahora vamos con ejercicio. Ahora sí, denme un ratito. Vamos a poner los ejercicios. Unidad uno, ejercicios física PS. Un ratito, ya voy a ir poniendo. Voy a ir cerrando esta ventana de acá. Denme un ratito, chicos. Uno, dos, tema dos. Miren este ejercicio de prueba de salida. Profe, ya le robaron el primer día. Miren, ojo.
Me dicen conociendo, si se ve bien el ejercicio, conociendo que x es igual a 2a por t a la menos 1 más b más ct más dt al cuadrado, donde la variable t es tiempo medido en segundos y la variable x es, ¿qué cosa? La variable x es distancia en metros. Nos piden determinar las dimensiones de a por d por c por b. Y todo eso, no, todo eso no es la menos 1. B está a la menos 1. Entonces, ¿esto en teoría qué significa, chicos? ¿Qué me tengo que acordar? Pues me tengo que acordar que siempre que yo tengo un número elevado a la menos n, esto es 1 entre a. Ya van a ver por qué vamos a aplicar eso. ¿Ok? Esta mejor aquí a un ladito, vamos a poner un pequeño ojo. Un pequeño ojo. Ahí está. Ojo. Esto aquí, ojo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. X se supone que es ¿qué cosa? 2 por a por t elevado a la menos 1 más el término b, que yo desconozco. Disculpen por esto, chicos, me olvidé de ponerles la pantalla negra para que puedan estudiar mejor, para que no les duela tanto los ojos. Mil disculpas aquí. Ahí estaríamos mejor. Más bt más c por t más dt al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para yo conocer las dimensiones de cada término? Pues lo primero, si yo sé que x está medido en metros, ¿qué significa, chicos? Que x en dimensión tiene que ser igual a la longitud, ¿cierto? Ahora, si yo sé que t está medido en segundos, ¿qué significa? Lo mismo que la dimensión de t minúscula tiene que ser igual a t mayúscula, ¿verdad, chicos? Ahora sí, conociendo justamente estos datos, ¿qué tenemos que aplicar? Principio de homogeneidad, ¿cierto? Vamos aquí a poner otro color. Vamos a ponerle aquí. Principio de homogeneidad. Siempre y cuando yo tenga cosas sumándose entre sí, es decir, papas con papas, es aquí el primer paso. ¿Qué es lo que yo hago? Puedo igualar la dimensión de todos estos términos, ¿verdad? Porque se supone que si yo sumo papas, todo me tiene que dar otra papa, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Significa que la dimensión de x tiene que ser igual a la dimensión de 2 por a por t a la menos 1. Y esto también tiene que ser igual a la dimensión de b. Y esto también tiene que ser igual a la dimensión de c por t. Y también tiene que ser igual a la dimensión de d por t al cuadrado. ¿Correcto, chicos? Acá voy a escribir esto más bonito. Y ahí tendríamos. Entonces, ya podemos separar cada una de las expresiones, ¿verdad, chicos? Ya uno puede separar, esto lo voy a poner acá en la esquina superior derecha, ¿ok? Y ya puedo ir separando término por término, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que x tiene que ser igual a 2, la dimensión de 2, por la dimensión de a, por la dimensión de t, y esto a la menos 1, ¿verdad? Entonces, lo primero, este 2 yo ya lo puedo eliminar, ¿verdad? Porque el 2, ¿qué es? Adimensional, ¿cierto? Entonces, la dimensión de x nos acordamos que es una longitud, ¿cierto, chicos? Entonces, x al ser una longitud, vamos a borrar esto acá. ¿Esto qué tiene que ser igual? A la dimensión de a. Y ojo acá, t a la menos 1, ¿qué es realmente? ¿Qué es realmente, chicos? Muy bien ahí a la señorita Mónica. Si el exponente es negativo, yo lo bajo, muy bien ahí a Paola, lo bajo como 1 sobre t, ¿verdad? Y aquí como ya sé la dimensión, ¿qué sería? Por
1, ¿verdad? Sobre T mayúscula, ¿cierto, chicos? Aquí sería por 1 sobre T mayúscula, ¿verdad? Entonces, este T mayúscula lo voy a mandar al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Cosa que, ¿qué me queda? Que L por T es igual a la dimensión de A. Ya tendríamos nuestro primer resultado. L por T es igual a la dimensión del término A. ¿Cierto, chicos? Ahí tendríamos el primer resultado. Y ahora sí, vamos con el siguiente. También por homogeneidad, ¿qué podemos aplicar? Pues ahora aquí la dimensión de X, ¿a qué es igual? Pues de manera directa la dimensión de B, ¿verdad? Pero aquí yo ya me doy cuenta de una que X es la longitud, entonces B tiene que ser igual a X, ¿cierto? Facilito. Ahí de manera directa, no hay mucho proceso que hacer, nos damos cuenta de eso. El cuarto término, ¿qué sería? Otra vez, igual a la dimensión que conozco con CT, ¿verdad? En este caso, la dimensión de X es la conocida, y esto aquí va a ser igual a la dimensión de C por T, ¿y esto qué será? La dimensión de X es la longitud. Aquí sería, abro corchetes de la dimensión de C por la dimensión de T, que ya la conozco, es T mayúscula. Entonces aquí lo único que tengo que mandar a hacer es L, mando el T a dividir y esto quedaría L sobre T. Y esa sería la dimensión del término C. Y por recomendación, en vez de dejarlo como fracción, usamos la propiedad anterior. Es decir, que en vez de estar sobre T, lo que hacemos es subir el término como T elevado a la menos 1. Y esto es la dimensión de C. Ahí tenemos ya dos resultados rápidos, ¿verdad? Tenemos la dimensión de B, tenemos la dimensión de C, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? La dimensión de B, tenemos la dimensión de C y ahora solo nos falta una última dimensión, ¿verdad? Es la dimensión de D. Entonces vamos con esa última dimensión. ¿Cuál es? Otra vez, la dimensión conocida la igualamos con la dimensión desconocida, es decir, X tiene que ser igual a la dimensión de D por T al cuadrado, y aquí lo mismo, la dimensión de X es L. Acá me quedaría la multiplicación de la dimensión de D. T yo lo conozco, es T al cuadrado, entonces sería T elevado al cuadrado, mando a dividir T al cuadrado, tendríamos L sobre T elevado al cuadrado, y esto es la dimensión de D. Y así como bueno, pues el anterior, el literal anterior, en vez de dejarlo como t sobre t al cuadrado, ¿qué hago? Por propiedad de exponentes, subimos ese término con el exponente ahora negativo, es decir, t a la menos 2. Y ahí tendríamos la dimensión del término d, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud que tengan con el cálculo de cada uno de estas dimensiones de los términos? Todo bien, profe. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí tendríamos A, C, D y B, ¿cierto? A, D, C y B. Pero ahora sí, a mí que me pide el ejercicio, finalmente yo ya puedo determinar qué cosa. Finalmente, ¿qué me pedía? Dos puntitos. Me pedían A por C, por D, por B a la menos 1. El B está a la menos 1, ¿verdad? Entonces, en teoría, ¿esto qué es? A por C por D por 1 sobre B, ¿verdad? 1 sobre B. Porque B a la menos 1, propiedad de exponentes, sería 1 sobre B. Entonces, aquí simplemente por multiplicación, ¿qué sería? A por C por D, solo para dejar todo esto más bonito, sobre B, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a escribir las dimensiones de todos estos términos. La dimensión de A ya la conozco, es L sobre T, ¿verdad? L sobre T.
la dimensión de C es L por T a la menos uno. La dimensión de D es L por T a la menos 2. Y todo esto está sobre la dimensión de B, que si se acuerdan simplemente es L, ¿verdad? Entonces aquí iría sobre L. Entonces, ahora sí que me doy cuenta. L con L se simplifican. ¿Y qué otra propiedad de exponentes tengo que usar aquí? Vamos a poner aquí. Ojo, si yo tengo A por M por A por N, esto es A por elevado a la M más N, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tengo términos iguales? Bueno, aquí lo primero, L por L es L al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tendría L elevado al cuadrado y ahora acá viene lo interesante. Tengo T. El exponente de este primer término T es 1, ¿verdad? Entonces aquí abro paréntesis y sería 1 más el siguiente exponente que es menos 1. Sería menos 1 más el siguiente que es menos 2. ¿Y qué me queda aquí? 1 con menos 1, 0. Entonces, ¿qué me queda acá? L cuadrado por T a la menos 2. Y ahí sí ya hemos terminado el ejercicio. Ya tenemos acá terminado el ejercicio. Ya sabemos en teoría cuál es la dimensión de todo este término de acá. Que me pedían A por C, por D, por B a la menos 1. ¿Verdad? Y ahí nosotros ya encontramos la solución. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, dudas con este ejercicio? ¿O todos estamos claros? A ver, física, tema 3. Y aquí está. ¿Todos estamos claros? Bien, no hay dudas. Vamos con un ejercicio de mediciones. Eh, a ver, ¿cuándo quedan admisiones? No lo sé. Por ahí alguien me debe un KFC. No me quiere dar el KFC. Pero bueno, pero bueno. Vamos con el ejercicio. Dice, luego de medir las figuras, a continuación se tuvieron los valores mostrados. Me dice, toda esta sección mide 15,2 metros, ¿verdad? ¿Y qué nota me dan? Me dicen, nota, la longitud, o bueno, el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio, ¿verdad? 2pi por el radio. Ok, ¿verdad? Entonces, ¿qué me doy cuenta aquí, chicos? Si a mí me piden la longitud de toda esta sección, ojo, también estoy tomando la parte de abajo, ¿qué sería? Miren, ¿el radio qué es, chicos? El radio es la mitad del diámetro. Ahora miren aquí, vamos a hacer parte por parte. Esta parte de acá, de la sección A, ojo, todo esto de acá, ¿qué sería? El diámetro de A, ¿verdad? Diámetro de A. Una pregunta, ¿se puede ver esto de acá? ¿Se ve claro este término de acá? ¿O no se ve claro? No se ve claro esa parte. Vamos a tomarle otra capture. Vamos a meterle zoom para que puedan ver. ¿Ya? Voy a poner algo también, denme un chance. Vamos a poner esto acá. Vamos a agrandarlo. Ahí se debe ver. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ¿verdad? Ahí ya se debería ver perfecto. Ahora sí. En cambio, esta sección azul, ¿qué es? Es el diámetro de B, ¿cierto? Esto acá sería en cambio el diámetro de B. Ahora,
Ojo con esto. Yo estoy sumando estas dos me piden que yo sume el perímetro de todo esto. Ojo, todo esto. Entonces, lo primero a yo darme cuenta es que el perímetro de A, ¿qué es? Es la suma de una semicircunferencia, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Perímetro de A es eh, la suma de de una semicircunferencia, ¿verdad? Semicircunferencia, ¿más qué cosa? Más el diámetro de A. ¿Por qué el diámetro? Porque yo también estoy sumando esta longitud, ¿cierto? Ese sería el perímetro de A. Si yo estoy sumando el perímetro de la semicircunferencia, ¿qué sería? Si yo sé que una circunferencia es 2πr, como aquí me dice el ejercicio, 2πr, pues la semicircunferencia, ¿qué sería? 2 por pi por el radio de A entre 2, ¿cierto? Más el diámetro de A. Entonces, ¿qué me doy cuenta aquí? 2 con el 2 se van. Entonces, el perímetro de A, ¿qué sería? Pi por el radio de A más el diámetro de A. Ahora sí, el radio de A, ¿qué es? Es su diámetro partido dos veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si esto yo lo dejo escrito como pi por el diámetro de A entre 2 más el diámetro de A? Y ahora, chicos, ojo con esto, ojo con esta regla. Si yo hago operaciones aquí, estas son operaciones con ¿qué cosa? Mediciones. Entonces, chicos, ¿qué debe pasar aquí? El número pi y el 2 se estaría multiplicando por el diámetro de A, ¿verdad? Ahora, pi y 2, al ser una constantes numéricas ambos, no son mediciones. Y al no ser mediciones, son números exactos, los cuales no van a tomar relevancia para la multiplicación de las cifras significativas, ¿verdad? ¿Cuál era la regla ahí? Que yo dejo expresado esto en el menor número de cifras significativas. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, cuando yo tenga este tipo de constantes numéricas o números partes de una fórmula, yo no lo tomo en cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí el perímetro de A, ¿qué va a ser? Pi entre 2 por el diámetro de A, que el diámetro de A, vamos a escribirlo aquí, es 15,2 metros. Entonces, ¿esto qué sería? 15,2 metros, ¿verdad? Bueno, aquí, 15,2 metros, más el diámetro de A, que también sería 15,2 metros. Y ahora sí, acá por regla, cuando yo hago una multiplicación, ¿qué debo contar? El número de cifras significativas. Es decir, que acá 15,2 tiene tres cifras significativas. Entonces, este resultado debe estar en tres cifras significativas, ¿verdad? Vamos a redondearlo entonces. Sería 15,2 por pi partido 2, ¿verdad? ¿Esto cuánto nos da? Pues en calculadora, ¿cuánto nos da, chicos? Nos da 23,87 etc números medido en metros, más 15,2 metros. Y acá si quieren ser exquisitos,
¿Esto en qué se redondea? Pero bueno, aquí no para ser más exquisito. Por regla, esto tengo que redondearlo a tres cifras significativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué regla aplico de las redondeos? Cuando la cifra liminar, es decir, el 7, en este caso este número es mayor que 5, la cifra retenida, que es el 8, ¿qué pasa? Muy bien, aumenta en 1. Muy bien. Entonces, este número de acá, ¿cómo quedaría? Como 23,9 metros más 15,2 metros. Y aquí por regla, ¿qué tengo que ver? El menor decimal. Pero aquí ¿qué tengo? Un decimal y otro decimal, ¿cierto? Un decimal y otro decimal. Entonces el resultado tiene que quedar únicamente en un decimal, ¿verdad? En este caso, la suma podríamos decir que es directa, ¿verdad? Porque ambos están en un decimal. Entonces, este resultado nos queda, sería el perímetro de A es 39,1 metros, ¿cierto? Ya. Ahí tenemos recién un primer perímetro. Entonces, ¿qué es lo que yo me percaté aquí, chicos? Que hay que hacer esto con suma delicadeza, ¿verdad? Porque estoy trabajando con mediciones. No puedo estar sumando, multiplicando y hacer todo como uno quiera, porque estamos trabajando con mediciones, ¿ok? Mediciones, ¿ya? Ahora, este proceso que acabo de hacer aquí también se va a repetir para B, ¿verdad? Porque B también es otra semicircunferencia que también le estoy sumando su diámetro. Entonces, para B también sería lo mismo. El perímetro de B tiene que ser igual al perímetro de esa semicircunferencia, ¿verdad? Recordemos que el perímetro es cuánto mide esa línea, ¿verdad? Cuánto mide la longitud. Aquí sería en cambio más el diámetro del término B, ¿cierto? Y acá va a quedar lo mismo, ¿verdad? El perímetro de B, ¿qué va a ser? 2pi por el radio de B, ¿qué cosa? Partido dos veces, más el diámetro de B. Y aquí, ¿qué me acuerdo? El diámetro de B es 5,20 metros. ¿Y qué me acuerdo? Que el radio de B es igual al diámetro de B partido dos veces, ¿cierto? Y aquí, ¿qué me di cuenta? Pues el 2 con el 2 se pueden simplificar. Y acá, ¿qué me queda? Perímetro de B es igual a pi por el radio de B más el diámetro de B. ¿Y esto qué sería? Que el perímetro de B es pi por el diámetro de B partido dos veces, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar aquí? Pues chicos, pasa lo mismo que el caso anterior. El pi y el 2, ¿qué son? No son mediciones, ¿verdad? Estos dos de acá, vuelve a pasar lo mismo. No son mediciones, entonces no los voy a tomar cuenta para mi medición, ¿verdad? Para mis cálculos. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Que el perímetro de B tiene que ser igual a pi entre 2 por el diámetro de B, que este es 5,20 metros, más el diámetro de B, que es 5,20 metros, ¿cierto? Y acá, ¿qué me percato? ¿Qué tiene esto? 5,20 es o no es verdad que tiene tres cifras significativas, ¿verdad? 5,20. Entonces, vamos a multiplicar eso. Sería pi entre 2 por 5,20. Y esto nos da 8,168, ¿verdad? ¿Me confirman? 8,168 etc. metros más 5,20 metros, ¿cierto? Muy bien. Sí me dicen por ahí. Muy bien. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Yo necesito esto ¿en qué? En tres cifras significativas, ¿verdad?
Entonces, redondeando esto, la cifra liminar es el 8. Es mayor que 5, entonces, ¿qué hacemos, chicos? Como es mayor que el 5, ¿qué pasa? Uno aumenta la cifra retenida, es decir, el 6 aumenta en 1. Es decir, 6 más 1, 7, el perímetro, entonces, ¿qué quedaría? 8.17 metros más 5.20 metros. Ya aquí voy a pasar la misma regla. Identifico los decimales. Aquí, ¿cuánto tengo? Dos decimales. ¿Y acá cuánto tengo? Dos decimales. Entonces, aquí en este caso, mi resultado va a tener que estar en dos decimales también. Y aquí pues queda directo. Me dijo un compañero, 13.37. Perímetro de B es 13.37 metros. Y ahora sí, aquí viene el meollo del asunto. A mí me piden el perímetro total, ¿verdad? Entonces, finalmente, el perímetro total, ¿qué sería? La suma de todos los perímetros, es decir, el perímetro total sería la suma del perímetro A más la suma del perímetro B. Entonces, todo este perímetro, ¿qué va a ser? Perímetro de A, 39.1 metros, más el perímetro de B, es 13.37 metros. Y aquí viene el pequeño pero. Aquí también tengo que aplicar la regla de las mediciones, ¿verdad? Un decimal. Y acá, ¿cuántos tengo? Dos decimales, ¿cierto? ¿Cuál es el menor? Pues yo me di cuenta que un decimal es el menor. Entonces, en eso vamos a tener que expresar el resultado final. ¿Esto cuánto nos da? Pues si se dan cuenta, esto nos queda como 52.47 metros, ¿verdad? Pero yo quiero este resultado en un decimal. Y aquí al redondear, ¿qué pasa? El 7 es mayor que 5, entonces el 4 aumenta una unidad. Finalmente, el perímetro total lo podríamos dejar como una aproximación por las reglas, como 52.5 metros. Y esta sería la solución de este ejercicio. De perímetro total tenía que ser 52.5 metros. ¿Alguna duda hasta aquí con este ejercicio, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? A ver, muy bien. Les vamos a dar un pequeño descanso ya de 5 minutitos. Ok. 10 minutitos ya. 10 minutitos, ¿ok? ¿Les parece bien? Lo. Muy bien. Vamos con este ejercicio. Me dice, un cuarto de estudio tiene las siguientes dimensiones: 9 metros de largo, 7 metros de ancho, 5 metros de altura. ¿Sí se ve bien? Voy a subir la tarea de mate, subo a la tarea de mate. La densidad del aire en esta habitación me dicen 1.20 kilogramos sobre metro cúbico. Me dice calcular la masa en libras del aire que se encuentra en la habitación con el correspondiente número de cifras significativas y consideremos la densidad del aire como una medición. Ok. Es importante que me digan tal cual que la densidad del aire es una medición, porque hay datos que, a veces que, datos específicos que puede uno creer que no son mediciones, pero sí lo son tal cual. Entonces, muy bien. ¿Qué datos me han dado aquí a conocer? Lo primero me han dicho, oye, el largo de esta habitación es 9 metros. Ok. ¿Qué más me dijeron? Me dijeron, oiga, el ancho lo hemos medido y son 7 metros. ¿Qué más me han dicho? Me han dicho que la altura de de esta habitación es de 5 metros. Es decir, que esto parece de algo de un museo. Es muy grande, podríamos decir, esta habitación. Entonces vamos a hacer pues el dibujito para pues dibujar el respectivo cubito ya.
Vamos a hacer aquí, vamos a ir haciendo poco a poco, nadie nos está apurando. Entonces, ahora sí, hago esto aquí, que cuadre todo bonito. Una pregunta, una pregunta. Hago esto acá y ya estaríamos bien. Muy bien. Entonces, si yo quiero conocer el volumen de este tipo de figuras geométricas, bueno, en este caso, eh, ¿qué tengo que hacer? Que nosotros ya conocemos. El volumen es algo, digamos, fácil de calcular, ¿verdad? En este tipo de figuras geométricas. No es tan difícil, ¿verdad? No es como que tenga que acordarme alguna ecuación complicada, ¿verdad? Sino, ¿qué se hace? Simplemente, ¿qué es? Es la multiplicación de ¿qué? De largo, ¿verdad? De largo por el ancho, que sería toda esta sección de acá, toda esta sección sería el largo, y todo esto de acá representa la altura, ¿cierto? La altura. Entonces, chicos, si yo quiero conocer el volumen, que yo lo escribo con este símbolo, ¿qué sería? Pues sería la multiplicación de el largo por el ancho por la altura, ¿verdad? Y ahora sí, el volumen, ¿qué tiene que ser igual? A 9 metros por 5 metros por 7 metros, ¿verdad? Y aquí me doy cuenta de algo muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es eso algo interesante que me doy? Que todos estos valores que tienen una única cifra significativa. Entonces, en operación de multiplicación, el resultado, ¿en qué lo expresamos por regla? El resultado en operación de multiplicación o división, ¿en qué se expresa? En el menor número de cifras significativas, ¿verdad? En multiplicación o en división, menor cifra significativa. Y como ya dijo una compañera ahí, sería una cifra significativa. Ok, ¿eso qué significa? Que tendría 9 por 5 de 45 y eso por 7. Tendríamos en total, ¿qué cosa? 315 metros cúbicos, ¿verdad? Pero yo sé que esto tiene que estar expresado ¿en qué? En una cifra significativa. Entonces tenemos que hacer uso de la famosa notación científica. Desplazamos el punto decimal dos espacios a la izquierda, cuando me muevo a la izquierda es positivo, y el número de espacios que nos hemos desplazado es 2, ¿verdad? Entonces, este volumen, ¿qué sería? 3 por 15 por 10 a la 2 metros cúbicos, ¿verdad? Y aquí, ¿qué pasa? Yo deseo esto en una única cifra significativa, ¿verdad? Es decir, acá tendría mi única cifra significativa. ¿Y aquí qué pasa? El 1 es menor que el 5, ¿verdad? Esta cifra que voy a eliminar, es decir, este 1, es menor que 5, ¿verdad? El 1 es menor que el 5. Entonces este 3 no se le suma nada, ¿verdad? Sería simplemente 3 más 0, ¿verdad? Es el criterio de la cifra retenida, ¿verdad? Y la cifra eliminar, ¿verdad? Entonces, este volumen quedaría aproximadamente expresado como simplemente 3 por 10 a la 2 metros cúbicos, ¿verdad? Y aquí vamos a dejar este resultado stand-by. Muy bien. Ahora, ¿qué me debo acordar? Con segundo paso, yo me debo acordar que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. De manera que la densidad por el volumen es igual a la masa, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy buscando. Y aquí vamos a usar. ¿Qué dato me habían dado a mí? Me habían dicho que la densidad ρ del aire es 1,20 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo aquí? 1,20 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, que es 3
por 10 a la 2, ¿verdad? 3 por 10 a la 2 metro cúbico. Y esto me va a dar la masa. Aquí lo primero que me doy cuenta, metro cúbico con metro cúbico se va. Y lo siguiente que yo tengo que hacer es ¿qué cosa? Tres cifras significativas, ¿verdad? Y acá tengo una cifra significativa. Entonces, como por ahí creo que ya están diciendo en el chat, aunque aún no lo abro, es ¿qué le pasó a la compañera? Se disoció, dijo. El resultado que tiene que ser el menor número de cifras significativas, ¿verdad? Aquí también aplicamos el criterio. En multiplicación o división se tiene que expresar con el menor número de cifras significativas, ¿verdad? ¿Qué le pasó ahí? ¿Estará bien? Entonces simplemente ahora vamos a hacer la multiplicación 1,20 por 3 a la, por 10 a la 2. ¿Y qué nos va a pasar? Esto nos daría 360 kilogramos, ¿verdad? 360 kilogramos. Y esto es la masa. Pero yo necesito este resultado en una cifra significativa, entonces volvemos a hacer lo mismo. Aplicamos notación científica. De manera que cuando yo mande a multiplicar, bueno, aquí qué va a pasar, me muevo dos espacios a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda es positivo, me muevo n igual a 2, ¿verdad? Y esto que me va a quedar 3,60 por 10 elevado a la 2 kilogramos, y esto nos daría igual a la masa, ¿verdad? Y aquí por regla, como yo tengo este resultado sí o sí, lo tengo que expresar en qué cosa. Una cifra significativa. ¿Dónde está mi única cifra significativa? Como se cuentan de izquierda a derecha, sería únicamente el 3. ¿Y acá qué pasa? El 6 es mayor que el 5. Por consiguiente, mi cifra retenida aumenta una unidad, 3 más 1. Entonces, este resultado quedaría como 4 por 10 a la 2 kilogramos. 4 por 10 a la 2 kilogramos es igual a la masa. ¿Ok? Esto es la masa, ¿cierto? Y ahora, ¿a mí qué me pedían? Me pedían que tenemos que expresarlo en libras, ¿verdad? Entonces, por factores de conversión, ¿verdad? A mí me han dado un factor de conversión, entonces tengo que utilizarlo, hay que respetar. Si me dan un factor de conversión, lo vamos a usar. Dice, una libra es igual a 454 gramos, ¿verdad? 454 gramos. Entonces, si mi masa es 4 por 10 a la 2 kilogramos, ¿qué pasa? En un proceso de conversión de unidades, yo tengo que respetar las cifras significativas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerlo. Al convertir, ¿verdad? Al convertir la medición, se mantiene el número de cifras significativas. El número de cifras significativas. No nos olvidemos de esto, chicos. Entonces, ahora sí. Si yo mando estos kilogramos a los gramos, ¿qué sé? Que un kilogramo son 1.000 gramos, ¿verdad? Y lo mismo. Como ahora sí yo llegué a los gramos, vamos a usar el factor de conversión que me dan. ¿Cuál es ese factor de conversión? Que una libra es 454 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Me di cuenta que ya podemos eliminar gramo con kilogramo y nos quedan libras. Entonces, ¿esto qué sería? La multiplicación de 4 por 10 a la 2 por 1.000 entre 454. Y esto nos quedaría en libras, ¿verdad? Libras. Entonces, vamos a ver esto que sería 4 por 10 a la 2 por 1.000 entre 454. Nos daría un aproximado de ¿qué?
881.05, etc, 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 libras. Pero recordemos que esto yo lo necesito en una cifra significativa. Entonces, vamos a aplicar otra vez, para este caso, notación científica. Como aquí está el 0.5, este punto decimal lo tengo que mover 1, 2 espacios, ¿verdad? Entonces, me muevo 2 espacios a la izquierda, ¿cierto? Es positivo. N igual a 2. ¿Y qué me va a quedar? Que la masa quedaría como que 8.8105 por 10 a la 2 libras, ¿cierto? Y aquí ya aplico. Yo quiero únicamente una cifra significativa, ¿verdad? Y aquí, ¿qué pasa? El 8, que es la cifra liminar, es mayor que el 5, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, mi cifra retenida aumenta una unidad. Y como yo quiero dejar solo una cifra significativa, esto tendría que quedar como 9, ¿verdad? 9 por 10 a la 2 libras. Y esta sería nuestra solución. Que la masa es 9 por 10 a la 2 libras. Justo como está acá marcado en la hoja de respuestas. Literal C, 9 por 10 a la 2 libras. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Están claros todos? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Todos estamos claros, chicos? ¿O alguien no entendió la solución? ¿Todos estamos claros con las reglas que tuvimos que aplicar? Cuando yo lo veo necesario, como es el caso de acá, yo tengo que usar notación científica. No se olviden eso. ¿Ok? ¿Qué parte no se entendió? A ver. Bien. Lo primero, para este tipo de figuras geométricas, ¿qué es lo que yo sé? Que la multiplicación pues digamos, de todos los lados, como es un cubo, un prisma, como es esta figura, el volumen tiene que ser, ya. La pregunta es si tengo 3.55 por 10 a la 2, ¿cómo redondeo una cifra significativa? Pues lo que yo tengo que hacer es aplicar la notación científica, ¿verdad? Ah, ya, la pregunta es 3.55. Ya vamos a hacer eso. Tengo 3.55 por 10 a la 2. Esto ya lo explicamos en clase. Aquí me dice el compañero, esto lo necesito en una cifra significativa. ¿Dónde está? Acá está mi cifra significativa. Y ya está en notación científica. ¿Y aquí qué pasa? Ojo, como aquí la cifra liminar es igual al 5, ¿qué pasa si después del 5 me siguen dígitos diferentes del 0? Este 5 de acá es diferente del 0. Entonces, sin importar si este número es par o impar, aumenta una unidad. Sin importar nada, ¿verdad? Entonces, esto quedaría como 4 por 10 a la 2. Sin importar nada. ¿Ok? Más me dicen por el chat. Bien, no se olviden de esto. Esta parte de acá es la que uno lo puede hacer resolver más un ejercicio. Porque aquí ya había llegado a 315 metros cúbicos y yo puedo decir, está bien, pero me olvidé que tengo que usar el resultado en una cifra significativa al ser una medición. Al ser una medición, yo aquí no puedo dejar redondeado esto como quien dice al ojo. Uno no se da cuenta al ojo cómo queda redondeado.
Entonces tengo que aplicar notación científica porque aquí es necesario, aquí vamos a poner, es necesario usar notación científica para poder convertir este número y también para, ¿cuál es la palabra? Para poder redondear, ¿ok? Acá lo mismo en la masa, acá la vamos a poner también. Es necesario, vamos de hecho a hacer simplemente un copy y pega, de toda la vida un copy y pega. También aquí es necesario usar notación científica, ¿ok? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Me dice, en un experimento para la densidad, bueno, vamos con otro mejor, vamos a ver cuál sería interesante. Yo creo que eso, sí, sí, está bien eso. Ahí me dice, en un experimento para medir la densidad de un objeto, se utiliza la siguiente ecuación, ¿ok? La siguiente ecuación, ¿cuál es? Que la densidad ρ es ¿qué cosa? M, que es una masa, R menos A, que ambos están en milímetros, por C, que está en pulgadas. Entonces, R menos A por C. Y me dice qué cosa. Encuentra el valor de la densidad del objeto junto con su orden de magnitud en gramos sobre metro cúbico y en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo? Llegar a gramos sobre metro cúbico y a kilogramos sobre centímetro, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me conviene? Pues aquí lo que a mí me convendría, y ojo con lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicios, lo que me conviene, como primer pasito, sería convertir las unidades. Convertir unidades. Convertir, ¿verdad? Este sería mi primer pasito. Convertir unidades. Ahora, vamos a ver. Un kilogramo, ¿a qué equivale, chicos? Un kilogramo equivale a qué. A ver, ¿me equivale a qué cosa? A ver si han estado estudiando la tabla de conversión de unidades o practicado. ¿O quieren que les pegue aquí la tablita de unidades? A ver, ¿lo digo yo o les pego la tablita de conversión de unidades a un ladito? ¿Qué dicen ustedes? Gramos. Ojo, en libras pido eso, en libras. En libras lo estoy pidiendo por si acaso. Muy bien, 2,2 libras. Correcto. Muy bien, muy bien. 2,2 libras, ¿verdad? Eso es lo que estoy pidiendo. 2,20 libras realmente. Y ahora sí, una pulgada, ¿cuánto vale? A ver, ¿se acuerda alguien? Una pulgada es 2,54, ¿qué cosas? Eso, ahí sí está bien. 2,54 centímetros. No me digan 2,54 algo porque yo no sé qué son. Y en base a esto vamos a convertir todo. ¿En qué vamos? M, ¿qué es? 12,25 libras. Vamos a convertir esto a kilogramos. En kilogramos, ¿qué sería? Un kilogramo, ¿a qué equivale? A 2,20 libras, ¿verdad? Y aquí no nos olvidemos. ¿Qué debo contar antes de convertir? Mis cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene 12,25, chicos? A ver.
A ver. Muy bien. Cuatro cifras significativas. Ahí estamos súper bien. Cuatro cifras significativas. Entonces, cuando yo convierta, ¿qué debe pasar? Debemos dejar esto en cuatro cifras significativas, ¿verdad? Entonces, ¿esto que me va a quedar? Esto sería 5.56818 777 kilogramos, ¿verdad? A ver, alguien está tratando de ingresar kilogramos, ¿cierto? ¿Correctos hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como yo debo expresar esto tal cual, en cuatro cifras significativas, ¿qué pasa acá? ¿Dónde hay cuatro cifras significativas? Hasta acá, ¿verdad? Y como ya dijo un compañero por el chat interno, aquí me doy cuenta que la cifra a eliminar, que es el 1, me doy cuenta que es menor que el 5, ¿verdad? Entonces, como es menor que el 5, mi cifra retenida, con pasitos igual por si acaso, mi cifra retenida no aumenta, ¿verdad? No cambia. Entonces, esta masa, ¿qué nos tendría que quedar? Aproximadamente, ¿qué? Lo mismo valor, ¿verdad? 5.568 kilogramos. Ahí dejamos este valor. Ahora vamos con el siguiente. Déjenme, esto mejor lo muevo acá. Esto mejor lo vamos a poner acá. Ya, ahí creo que sería mejor. Ahora sí, ¿qué es lo siguiente que nos conviene convertir? Aquí sería A, ¿verdad? A también vamos a convertirlo. ¿A qué es? 18.50. Ojo con la palabra de ahí. MM. ¿Eso qué significa? Que yo estoy haciendo uso de un prefijo del sistema internacional. El prefijo M, ¿qué representa? Mili, ¿verdad? Entonces ahí tengo, ¿qué cosa? Milímetros. Y los milímetros, bueno, el prefijo mili, ¿qué representa? ¿Cuánto vale mili? A ver, ¿cuánto vale mili? Mili, ¿cuánto vale? Muy bien. 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso, muy bien. O 0.001, como dijo también otra compañera. 1 por 10 a la menos 3. Entonces, vamos a hacer ese factor de conversión. Vamos a usar eso. Si A es igual a 18.50 milímetros, ¿verdad? ¿Qué debo ver primero? Las cifras significativas. Aquí ya de manera rápida son cuatro cifras significativas. Esto lo voy a mover más abajo, este ejercicio. ¿Ya? Y vamos a convertir. Si yo quiero llegar únicamente a los metros, ¿qué me acuerdo? 1 milímetro, ¿qué sería, chicos? M, que es mili. Entonces, ¿qué sería? Respetando la igualdad, sería acá también escribir 1 por 10 a la menos 3. ¿Esto qué es? Mili. Multiplico metro, milímetro. Ahí tengo milímetro, ¿verdad? Milímetro. Y ahí puedo, metro con metro, se van, milímetro con milímetro se van. Y llegué a los famosos metros. Llegué a los famosos metros. Sería 18.50 por 1 por 10 a la menos 3. Y esto nos daría 1.85. Pero como yo quiero esto en cuatro cifras significativas, ¿qué sería? 1.850 metros, ¿verdad? Le aumento otro cero.
porque yo necesito 4 cifras significativas, ¿verdad? Pero así. Vamos con el siguiente. Ahora, ¿qué más necesito convertir, chicos? Déjenme ver, esto de acá queda acá arriba. ¿Sí queda en el espacio? Sí, sí queda en el espacio. Muy bien. Ahora sí. 1, este sería 2, y vamos con 3. Entonces, ahora sí que nos falta convertir también R, que es 25,4 milímetros, y podemos hacer lo mismo que hicimos aquí a un lado, ¿verdad? Multiplico por 1 milímetro y lo divido por 1 milímetro, ¿verdad? 1 milímetro, ¿qué es? Mili, 1 por 10 a la menos 3, multiplicando metro, milímetro, y ahí tendríamos el factor de conversión. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. 25,4, ¿cuántas cifras significativas tiene, chicos? Muy bien, 3. Entonces, esto hay que redondearlo en 3 cifras significativas. ¿Esto cuánto nos da? Nos da aproximadamente 0,0254, ¿verdad? ¿Me confirman? Acá me di cuenta de algo, chicos. Acá creo que multipliqué mal el de arriba. El de arriba está mal calculado. El de arriba nadie me dijo, pero está mal calculado. ¿Esto cuánto quedaría? Quedaría como 0,01850 metros. Ahí sí estaría bien calculado. 3 cifras significativas y acá 4 cifras significativas. Y ahora la última conversión que vamos a hacer, es decir, el 4, ¿qué sería? C es igual a ¿cuánto? 4,50 pulgadas al cuadrado. Y ahora, ojo con lo que voy a hacer. Ojo con lo que voy a hacer. Por esto yo les decía que únicamente con saberse los de longitud, uno puede hacer todo. Ya van a ver cuál es el truco. Yo qué sé, chicos. ¿Una pulgada a qué equivale? ¿Verdad? Una pulgada son ¿cuánto? 2,54 centímetros, ¿verdad? Esto es una pulgada, una inch en inglés. ¿Qué tal si yo elevo al cuadrado toda esta igualdad? Todo este uno que yo estaba multiplicando. ¿Qué pasa? Esto ya llegué a la cuadrada, ¿verdad? Ya llegué a la pulgada cuadrada, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque es válido. Recuerden, una pulgada, ¿qué es? 2,54 centímetros, ¿verdad? ¿Y qué tal si a esta igualdad en ambos términos le elevo al cuadrado? ¿Qué me queda? 1 al cuadrado es 1, me quedaría pulgada cuadrada y reparto al cuadrado, ¿verdad? 2,54 al cuadrado, centímetro al cuadrado. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Y ahí queda eso. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué hice esto? Porque las unidades que yo estoy buscando serían llegar a metro, si no me equivoco. Sería llegar a metro. Ujú. Aquí en este caso creo que sería llegar a metro. Después vamos a hacer otra conversión. Vamos a llegar a esta metro, creo. Sería lo correcto. Y me di cuenta que falta hacer una conversión, pero dejamos esto aquí. 4,50, ¿cuántas cifras significativas tiene, chicos? Muy bien, 3. Y aquí que me doy cuenta. Pulgada al cuadrado con pulgada cuadrada se va.
y llegué a centímetros al cuadrado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué más necesito? Llevar a metro, ¿verdad? Entonces, eh, un metro, ¿qué es? 100 centímetros, ¿cierto? 100 centímetros. Y aquí volvemos a hacer el mismo truco. Yo quiero eliminar centímetros al cuadrado, entonces 100 lo elevo al cuadrado y los metros lo elevo al cuadrado. ¿Y aquí qué pasa? Centímetro al cuadrado con centímetro al cuadrado se va y nos quedaría que C a que es igual. Déjenme un ratito aquí, vuelvo a escribir algo, tres cifras significativas. C a que sería igual 4,50 por 2,54 al cuadrado entre 100 al cuadrado. Y aquí uno llega a los metros al cuadrado, ¿cierto, chicos? ¿Cierto o no es cierto? ¿Entendieron este truco? ¿Lo entendieron? Muy bien. Espero que todos hayan entendido este truco, ¿ya? Si tienen dudas con el truco, me escriben por interno. Igual creo que se la van a explicar en clases. Entonces, ¿esto cuánto nos daría, chicos? 0,00, ¿verdad? En metros cuadrados sería 0,002903 metros cuadrados, ¿cierto? Y ahora sí, yo en que necesito tres cifras significativas, los ceros a la izquierda no cuentan, y acá todo este número extremadamente grande serían nuestras tres cifras significativas, ¿verdad? Aquí me di cuenta que el 3 es menor que el 5, entonces no va a aplicar redondeo y sé que va a quedar 0,0029 metro al cuadrado. Y esto quedaría en nuestras tres cifras significativas que el ejercicio me pide, ¿verdad? Tres cifras significativas. Ahora aquí me di cuenta de algo importante. Esta masa la voy a tener que dejar expresada en gramos para así uno poder encontrar gramos sobre metro cúbico de manera directa. Entonces, hagamos esto acá como extra. Entonces, esta masa, ¿qué hay que hacer? Convertirla, ¿verdad? Un kilogramo, ¿cuánto tiene? 1.000 gramos, ¿cierto? Un kilogramo son 1.000 gramos. Entonces, esto sería realmente 5,568 por 1.000, ¿verdad? Y esto nos daría que la masa sería aproximadamente 5.568 gramos, ¿cierto? Y aquí se sigue manteniendo nuestras cuatro cifras significativas, que era el valor directo, ¿verdad? Y ahora sí, conociendo todos los datos, como es este caso, ¿verdad, chicos? Ya puedo llegar a qué cosa, a gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Porque el quinto pasito, ¿qué sería? La densidad, ¿qué es? Dicen que está modelada bajo una expresión. Vamos a poner aquí M, abro paréntesis, R menos A por C, ¿cierto? Entonces, despejando aquí los datos, M, ¿cuánto nos dio? 5.568 gramos, ¿verdad? 5.568 gramos. R, ¿cuánto nos dio? 0,0254 metros menos A, que es 0,01850 metros, multiplicando C, sería 0,00290 metros al cuadrado, ¿verdad? Entonces,
Aquí vamos a hacer lo siguiente. 5, 5, 6, 8 gramos. 5, 5, 6, 8 gramos, ¿cierto? ¿Y aquí qué nos queda? ¿Qué regla tengo que aplicar primero en esta sección de acá, chicos? Menor decimal, ¿cierto? Yo tengo que resolver primero el paréntesis. Entonces, este resultado tiene que quedar expresado en el menor decimal. En este caso, el menor número decimal es ¿cuánto es? 4, ¿verdad? 0.0254 tiene 4 números decimales, ¿cierto? Entonces aquí sería 4 decimales. Entonces, ojo con eso. Hay que ir haciendo parte por parte. Es un ejercicio largo, pero sirve justamente para su cometido. 0.0254, 0.0. Ya. Entonces, ¿esto cuánto nos quedaría, chicos? 0.069, ¿verdad? 0.069 metros multiplicando 0.00290 metros al cuadrado, ¿verdad? Entre 5.568 gramos, ¿cierto? ¿Y aquí qué buscamos? Ahora sí, lo que yo busco es el menor número de cifras significativas. Entonces vamos a tener que anotar el menor número de cifras significativas, ¿cierto? ¿Cuál sería, chicos? Si me doy cuenta, acá cuántas cifras significativas tengo. Dos, ¿verdad? Dos cifras significativas. Acá en cambio en el 0.0290 tengo tres cifras significativas. Y acá en cambio en el 5568 tengo cuatro cifras significativas. Entonces mi menor número de cifras significativas, ¿cuánto es? Dos, ¿verdad? Dos cifras significativas. Entonces, este resultado hay que dejarlo expresado en eso. 5.668 por 0.069 por 0.290. Nos queda un valor muy grande, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Este valor la calculadora se los está botando en notación científica o no? Notación científica. Ya. ¿Cuánto nos queda? 27.826 por 10 a la 6. ¿Me confirman? Si les queda así, no se preocupen, escriban eso. 27.82 por 10 a la 6. Y esto queda gramos sobre metro cúbico. ¿Me confirman? Muy bien. Entonces, aquí hay un pequeño pero. La notación científica no es de esa forma. La notación científica es realmente A.BC por 10 a la n, ¿verdad? Entonces, yo tengo que moverme ¿cuánto? Este punto decimal, un movimiento hacia la izquierda, ¿verdad? Uno solo. Positivamente, y n es igual a 1. Cuando usted mueva la coma decimal, lo único que tiene que hacer es que a este exponente le suma 1. Si se mueve a la izquierda, si se mueve a la derecha, le resta. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Que la densidad tiene que ser 2.782, etc, 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 por 10 a la 7 gramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Y ahora sí, este resultado tiene que estar en dos cifras significativas, es decir, 2,7, dos cifras significativas, y aquí ¿qué me queda? 8 mayor que el 5, entonces al 2 le sumo 1. Este resultado quedaría aproximadamente 2.8 por 10 a la 7 gramos sobre metro cúbico, ¿verdad?
Muy bien, alguien me hizo caer algo en cuenta, que está mal aquí en los cálculos. No es 0,069, sino es como me dijo alguien por aquí, es 0,0069. Muchas gracias ahí, es 0,069. Entonces, aquí va a haber un pequeño cambio. No va a haber cambio en el número de cifras significativas porque van a seguir habiendo dos, pero lo que sí va a pasar es que aquí el resultado va a tener que aumentar, si no me equivoco, al menos dos ceros más, creo. Ujú. Esto ya no quedaría como 27 sino como 278,2 realmente. Entonces, ya vamos a ver qué pasa. 78,2 queda, en cambio, por justamente ese cero de más que me comí, mil disculpas. ¿Y acá qué queda? Ahora en cambio me moví un n igual a 2 entonces ya no sería 6 más uno sino más 2, ¿verdad? Entonces acá quedaría más 8 y acá quedaría el mismo resultado. 2,8 pero por 10 a la 8, ¿verdad? Y ahí uno ya tiene qué cosa. El resultado en gramos sobre metro cúbico, que es lo primero que me pide. Pero yo necesito su orden de magnitud, ¿verdad? Entonces, el orden de magnitud, ¿cuál sería? Este número de acá es A.BC, ¿cierto? Entonces, para el orden de magnitud, ¿qué me pregunto? A.BC, ¿tú eres menor que la raíz de 10? Entonces, el orden de magnitud se queda como 10 a la n más 0 en unidades, ¿cierto? Y si eres mayor o igual que la raíz de 10, entonces el orden de magnitud aumenta en 1, ¿verdad? 10n más 1 y en unidades. Entonces, ¿en cuál caso es el correcto? Pues el menor de raíz de 10, ¿verdad? Entonces, el orden de magnitud en gramos sobre metro cúbico, ¿cuál sería? 10 a la 8 gramos sobre metro cúbico, ¿cierto, chicos? Entonces, ahí tenemos una solución. 10 a la octava. Y ahora, ¿el otro resultado cuál es? El otro me lo piden en kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, si yo quiero esto en kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿qué va a hacer? Que la densidad es 2,8 por 10 a la 8 gramos sobre metro cúbico y vamos a hacer el truco, ¿verdad? ¿Cuál es el truco? Este, un metro, ¿qué es? Son 100 centímetros, ¿verdad? ¿Y qué tal si elevo al cubo cada uno? Al cubo, 100 al cubo, centímetros al cubo. ¿Cuánto nos quedaría esto? 2,8. No nos olvidemos que esto hay que dejarlo en función de dos cifras significativas. 2,8 por 10 a la 8 entre 100 al cubo. ¿Y esto cuánto nos da, chicos? ¿280 le sale en la calculadora? ¿Sí? ¿Me confirman? 280, ¿verdad? Entonces hay que aplicar notación científica porque esto también hay que dejarlo. ¿Cuál es el nombre? Hay que dejarlo con dos cifras significativas. Tengo que mover el punto decimal dos espacios. N igual a 2 y positivo porque me muevo a la derecha. Entonces esto queda 2,80 por 10 a la 2 gramos sobre centímetro cúbico. Y aquí yo quiero únicamente, ¿qué cosa? Dos cifras significativas, ¿verdad? Y como el cero obviamente es menor que el 5, este resultado, ¿qué me va a quedar? Que es 2,8 por 10 a la 2 gramos sobre centímetro cúbico. Y ahora sí, vamos a buscar el factor, el orden de magnitud. Y aquí que me doy cuenta otra vez para el orden de magnitud. Vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa?
que el número A punto BC, ¿qué le pasa? A punto BC es menor que la raíz de 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el orden de magnitud? Mi orden de magnitud en este caso no se cambia, entonces sería 10 a la 2 y, a ver, ¿era gramo sobre centímetro cúbico o era kilogramo? Era kilogramo, qué tontera. Mil disculpas aquí, chicos. Entonces, vamos a hacer un factor de conversión acá. Por último, acá. ¿Gramos qué es? ¿Kilogramos qué es? 1000 gramos son 1 kilogramo. Mil disculpas aquí, mala mía, chicos. Y aquí, ¿qué son? Gramo con gramo. Y me di cuenta de esto tarde, muchachos. Entonces, ¿qué quedaría? 2,8 por 10 a la 2 entre 1000, ¿verdad? ¿Cierto? Y acá, en cambio, esto nos quedaría como 0,28, ¿verdad? 0,28 kilogramos sobre centímetros cúbicos. ¿Verdad, ¿verdad, chicos? Se borra acá. Entonces, aquí este número expresado en notación científica, en cambio, ¿cómo sería? Muevo 1 a la derecha, entonces n es igual a 1, pero a la derecha es negativo. Entonces, acá la densidad, ¿cómo nos queda? La densidad tendría que quedar, es un cálculo muy extenso, ¿cómo quedaría? Vamos a mandar esto acá, como 2,8 por 10 a la menos 1 kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces aquí ya nos damos cuenta, otra vez, que el número A.BC es menor que la raíz de 10, ¿cierto? Entonces, el orden de magnitud no cambia, tendría que ser simplemente 2,8, perdón, tendría que ser 10 a la menos 1, ¿verdad? 10 a la menos 1 kilogramos sobre centímetro cúbico. Y ahí queda este ejercicio que quedó bastante largo por las conversiones de unidades, ¿verdad? Estas conversiones de unidades estuvieron muy largas, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda con todas estas conversiones de unidades? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que no hayan entendido, chicos? ¿O se entendió todo? Estoy mostrando toda la clase de hoy. ¿Alguna parte que no hayan entendido en este ejercicio? Estos dos ejercicios ya tocó dejarlos en stand-by. Cortar. Aquí el truquito es lo que necesitan, hay que ir eliminándolo, ¿ok? En fracciones. Por ejemplo, digamos que el truquito, digamos que yo tengo A entre D y yo quiero llegar a B entre C. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar por cosas, que en este caso lo que yo tengo abajo, necesito que quede un C. Entonces necesito que me quede el factor de conversión D entre C. Ahora yo quiero que la A se elimine, entonces tengo que poner algo de la abajo y multiplicarlo por un B. ¿Se dan cuenta? Y acá que queda A con A, D con D y llego a B entre C, ¿verdad? Ojo con eso, porque las clases pagadas son... No entendí. Pero hasta aquí quedarían las clases, bueno, la clase de hoy, ¿verdad? Hasta aquí quedaría la clase de hoy, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener full ejercicios de la unidad uno aplicando todo lo que ya hemos aprendido en la unidad uno pues, que ya el día de hoy ya, si se dan cuenta, ya le dimos fin a la unidad uno. Hablamos de todo lo que es la unidad uno en estos 2 días, únicamente, bueno, 3 clases. La primera, la segunda y la tercera, que sería la de hoy, ya hablamos del orden de magnitud y terminamos. Muchas gracias por haber estado hasta aquí, chicos. Así que